Y a esta hora se encuentra con nosotros el economista Alberto Acosta Espinosa. Él fue presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Economista Acosta, muy buenos días. Quizás uno de los primeros temas que yo quisiera abordar con usted son estas declaraciones que se filtraron del presidente de la República, Guillermo Lasso, respecto de lo que fueron los resultados en la consulta popular por el Yasuní. Al parecer, el presidente ha manifestado que no es posible aplicar la consulta, al menos no de manera inmediata. En otras palabras, dijo, no queremos dejar de explotar el bloque ITT. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Muy buenos días. Me parece que esa es una actitud propia de alguien que no quiere respetar la voluntad del pueblo ecuatoriano. Un presidente demócrata, por más que haya perdido en las urnas, debería salir y decir de forma categórica que lo primero que hay que hacer es respetar todo lo que el pueblo ecuatoriano resolvió en las urnas. Pero ya estamos acostumbrados a este personaje que no solo es insensible e inepto, sino que sobre todo es autoritario. Guillermo Lasso está atropellando la voluntad popular una vez más. Y esta es una de las cuestiones que nos golpea profundamente como sociedad. Yo recuerdo que hay gente que reclama la seguridad jurídica, pero una declaración de esa naturaleza del presidente de la República es una clara demostración de que en el Ecuador no se respeta la seguridad jurídica integral. Lo único que se quiere aquí garantizar es la seguridad del negocio individual, del negocio de las grandes empresas, del negocio de las transnacionales. Pero la seguridad jurídica que debe garantizar el funcionamiento de la democracia y empezar por respetar la voluntad popular no existe para estos caballeros. En un país con un Estado de Derecho que realmente sea respetado, un Estado de Derecho que funcione, luego del resultado del 20 de agosto pasado, que fue contundente con cerca del 60%, se impuso el sí a nivel nacional, lo único que debíamos haber visto es un gobierno que ya impulsa la transformación resuelta en las urnas por el pueblo ecuatoriano. Pero nada de eso sucede. Y por lo que veo, la lucha para que se cumpla esa voluntad popular va a ser compleja y difícil, porque no solo este gobierno, sino al parecer las candidaturas finalistas siguen por la senda extractivista. No han entendido el mensaje del pueblo ecuatoriano, que dijo no a la explotación del petróleo en el ITT y que además da un mensaje muy claro, que no quiere que se siga destruyendo la Amazonía ecuatoriana, poniendo en riesgo la vida de las comunidades amazónicas, y además dijo claramente en las urnas en Quito que no se quiere la minería metálica. Yo creo que eso se sintoniza con la voluntad del pueblo azuayo en Girón en el año 2019 y en Cuenca en el año 2021, que van configurando un mandato popular para comenzar a construir una economía post-extractivista. Yo empezaría por esa anotación básica y fundamental. La democracia tiene que ser respetada y esa es una tarea que tendremos que seguir asumiendo desde la sociedad civil, mantenernos organizados, mantenernos vigilando y actuando las veces que sea necesaria. No nos olvidemos que la Constitución establece que los resultados de una consulta popular son de obligatorio cumplimiento y no cumplen, habrá que dar paso a la destitución. Ahora, economista Acosta, nos preguntamos, bueno, además que le quedan ya muy pocos meses al presidente Guillermo Lasso en el poder, tendremos un nuevo presidente o una nueva presidenta luego de lo que decidamos los ecuatorianos, las ecuatorianas el 15 de octubre. No obstante, nos preguntamos si la Corte Constitucional debería actuar de oficio en este caso, es decir, empezar a hacer un seguimiento de en qué medida el gobierno nacional está acogiendo y esta decisión de los ecuatorianos y de las ecuatorianas a través de la consulta popular, a través de las urnas. A mí me parece que la Corte Constitucional de oficio debió haberle llamado la atención al presidente de la República y ya antes al ministro de Energía y Minas, que a las pocas horas de conocer los resultados ya anunció que no se va a cumplir. Y no solo eso, sino que comenzó a exacerbar los ánimos en las provincias de Orellana y Sucumbíos, donde ganó el no. Yo creo que aquí nosotros estamos viendo
una situación que demuestra la fragilidad de nuestras instituciones. A mi juicio, la Corte Constitucional ya debería estar comenzando a llamar la atención al gobierno y quizás también desde la sociedad civil se debería empezar a reclamar el cumplimiento de la voluntad popular y sobre todo se debería dar una señal clara que si no cumplen serán destituidos. Es cierto que el gobierno del presidente Guillermo Lasso ya termina. Este es un presidente que se acaba, presidente fallido por lo demás, que acaba sus funciones en muy pocos meses. Y alguien dirá que intentar este rato la destitución de Lasso es como gastar pólvora en gallinazo. Cierto es, pero no podemos quedarnos cruzados de brazos porque sería bueno sentar ya una señal clara, categórica, para que cualquiera persona que sea electa en la segunda vuelta sepa que tiene que cumplir lo que el pueblo dijo en las urnas, so pena de ser destituida. Ahora, economista Acosta, mirando esta situación ya a futuro, luego del proceso electoral, ¿cuáles son las expectativas respecto de lo que pueda ocurrir el 15 de octubre y sobre todo respecto de los temas? Le hemos escuchado a Daniel Noboa, le hemos escuchado también a la candidata del correísmo, Luisa González, respecto de su posición en torno a explotar o no el Yasuní ITT, en este caso el bloque 43, pero ya hay una decisión en este caso del pueblo ecuatoriano. Bueno, el asunto es claro. Gane quien gane el día 15 de octubre. Las elecciones están abiertas, no se ha dicho la última palabra. Tiene que cumplir lo que el pueblo ya mandó. Me parece que eso debe ser absolutamente claro. Y tiene que hacerlo de una manera responsable y de una manera inteligente. Yo diría incluso de una manera creativa. Este rato todavía se mantienen las voces de los grupos de la oligarquía extractivista que estuvieron impulsando el no con una serie de mentiras, con desinformación y generando temor y miedo en la ciudadanía. Lamentablemente, no hay un espíritu democrático en quienes fueron derrotados en las urnas y siguen generando un ambiente nefasto en contra de esto. Basta ver, por ejemplo, los programas de televisión. El día domingo en Ecuavisa, para mencionar algo muy concreto, se hacía todavía toda una apología a no cumplir el mandato popular. Yo creo que esto habla muy mal de esos grandes medios de comunicación que lo que debían haber es ya volteado la página y este rato comenzar a construir una opción diferente. Estoy convencido que si el próximo gobernante o la próxima gobernante tienen la voluntad de cumplir el mandato popular y lo hacen con inteligencia y con creatividad, con una política internacional adecuada, con una diplomacia de largo plazo, no de corto plazo, se pueden obtener resultados económicos potentes a partir de la decisión del pueblo ecuatoriano de no seguir explotando el crudo del ITT y de retirar los equipos. Igualmente, se debe cumplir el mandato popular cuando dice no a la minería metálica. Y me parece que, por otro lado, la ciudadanía tiene que organizarse. Lo decía, tiene que estar organizada, tiene que estar vigilante, tiene que estar actuando. Y se deberían conformar ya una veeduría ciudadana y un observatorio ciudadano, una veeduría ciudadana para hacer un seguimiento in situ del desmonte de los equipos y el proceso, y se inicia al menos el proceso de reparación y restauración ambiental que va a tomar tiempo. Y además un observatorio ciudadano para hacer un seguimiento de todas las políticas, de todas las decisiones que se tomen en el Ejecutivo y en el Legislativo en relación al bloque 43 o ITT. Me parece que esto es fundamental. Y desde la sociedad civil, de hecho, también habrá que organizar unos lazos de solidaridad internacional para que se logre que este proceso que está dando el pueblo, empezando el pueblo ecuatoriano, se transforme en un ejemplo a nivel internacional. El potencial político, el potencial cultural y por supuesto también el potencial económico de la decisión del pueblo ecuatoriano es enorme. Lo que se requiere es una voluntad política y una claridad de quién vaya a la presidencia de la República para impulsar este proceso de transformaciones. Ecuador está demostrando que puede impulsar cambios sin esperar a que las grandes potencias y los grupos de poder económico y político mundiales
tomen las decisiones adecuadas. Ecuador dice, no nos quedamos cruzados de brazos y estamos dispuestos a enfrentar los problemas del cambio climático y a reflexionar para impulsar cambios profundos que partan por garantizar la vida de los seres humanos y la vida de la naturaleza, que ese es el meollo del asunto de la consulta popular del 20 de agosto pasado. Fue un sí al Yasuní, un sí a la vida, un sí al futuro. Ahora, economista Acosta, es urgente que como país empecemos a repensar la política petrolera. En una nota de diario La Hora la mañana de hoy dice que Ecuador podría perder más de 2.400 millones de dólares en ingresos anuales debido a los malos manejos en el sector petrolero y que los resultados de la consulta popular del ITT son solo uno de los más recientes capítulos de una larga historia ya de ineficiencia, de trabas dentro de Petroecuador. Bueno, ahí hay dos cosas. La decisión sobre el Yasuní, sobre el ITT, que es un pedacito del Yasuní, el bloque 43, es una decisión democrática que tiene que ser cumplida, pase lo que pase, cueste lo que cueste. Ese es el punto de partida de este tipo de acciones que surgen desde la sociedad civil y dan pautas a los gobernantes. Tienen que cumplir, les guste o no les guste. Ojalá lo hagan de una manera inteligente, creativa, e incluso que incorporen optimismo en ese proceso. Ahora, el manejo de Petroecuador deja de que desear, sin lugar a dudas. Sabemos que tienen enormes dificultades en Petroecuador porque no tienen ni siquiera una adecuada contabilidad. Podían dar los costos de operación de la extracción de crudo del ITT, pero no sabían los costos de producción del ITT, no, de la extracción del ITT, apenas manejaban los costos de la operación del campo. En ese escenario yo sí creo que hay que hacer un enorme esfuerzo para dar paso a una reingeniería empresarial de Petroecuador sin dar pauta, pábulo a su privatización. De ninguna manera puede ser privatizada la empresa estatal. La empresa estatal tiene que funcionar como empresa, pero atendiendo objetivos claros que no son los de las empresas transnacionales, los de las empresas privadas petroleras. Los objetivos claros son el bienestar del pueblo ecuatoriano, el respeto a los derechos humanos y el respeto a los derechos de la naturaleza. En ese escenario, desde hace mucho tiempo atrás, falta una política empresarial adecuada en Petroecuador. Yo recuerdo que cuando fui ministro de Energía y Minas, en los primeros meses del año 2007, hasta el 14 de junio del año 2007, una de mis tareas fue tratar de impulsar una estrategia empresarial adecuada para Petroecuador. Pero eso no prosperó y de ahí en adelante Petroecuador ha seguido siendo manejada como una suerte de entidad burocrática al servicio de los intereses del presidente de turno, y en otras ocasiones simplemente ha sido boicoteado su funcionamiento para alentar el trabajo de las empresas transnacionales. Conocemos, por ejemplo, la posición del actual ministro de Energía y Minas, que permanentemente está golpeando el funcionamiento de Petroecuador y sobre todo alentando la llegada de capitales transnacionales. Petroecuador tiene que funcionar como una empresa eficiente al servicio del pueblo ecuatoriano. Y si el pueblo ecuatoriano da el mandato de comenzar a dar paso a una economía post-petrolera, post-extractivista, Petroecuador debería estar a la cabeza de esta tarea. A mí me gustaría verles a los trabajadores, a los técnicos, a los expertos de Petroecuador este rato ya organizándose para cumplir el mandato popular y para comenzar a transformar a Petroecuador en un ente mucho más responsable en términos administrativos, en términos empresariales y sobre todo cumpliendo las demandas y los mandatos del pueblo ecuatoriano. Economista, ¿considera usted que el petróleo debe ser operado únicamente por el Estado ecuatoriano a través de Petroecuador y no por compañías privadas? ¿Se debe continuar operando o abriendo las puertas para que compañías privadas transnacionales operen el petróleo ecuatoriano? A mí me parece que lo que hay que hacer este rato es ya tener claridad de que el Ecuador debe transitar hacia una economía post-petrolera. O sea, ya debemos dejar de pensar en el petróleo. Cada vez menos. Tenemos que disminuir la dependencia que tenemos del petróleo por varias razones. Una primera razón y fundamental es que el petróleo es un recurso natural no renovable. Eso, además, en el caso ecuatoriano, viene de la mano
de escasas reservas petroleras disponibles. Tenemos informaciones, hay estudios que nos dicen que de aquí a 7, quizás 10 años, el Ecuador ya va a dejar de exportar petróleo. O sea que es indispensable comenzar ya a pensar en una época postpetrolera, y con la votación del 20 de agosto, esta decisión tomada por el pueblo ecuatoriano de forma libre, voluntaria, democrática, tenemos que hacer un esfuerzo para transitar en ese camino, por ese camino, y comenzar a tomar distancia del petróleo como la fuente preferente de financiamiento de la economía ecuatoriana. Eso sería un primer paso. Un segundo paso: la solución no es abrir la puerta a nuevos productos primarios de exportación, menos aún la minería. Nosotros tenemos que comenzar a transitar hacia otro horizonte. Voy a ponerlo en términos muy sencillos que quizás expliquen lo que estoy aquí tratando de decir. Debemos dejar de ser un país producto, país cacautero, país bananero, país floricultor, país camaronero, país atunero, país petrolero, y ahora quieren transformarnos en país minero. ¿Cuándo vamos a ser un país inteligencia? Ese es el gran reto que tenemos. Ecuador, a lo largo de su historia republicana, sobre todo desde el último cuarto de siglo del siglo XIX, se transformó en un país que se caracteriza en el mercado mundial por uno o muy pocos productos de exportación, productos que provienen de una economía primaria. Nosotros vendemos materia prima y no hemos sido capaces de transformar adecuadamente esa materia prima en productos terminados. Pongamos el caso que a mí me viene este rato a la memoria: el cacao. Ecuador tiene un cacao de altísima calidad, cacao fino de aroma, que es cotizado en el mercado mundial por ser uno de los cacaos de mejor rendimiento por su calidad. Es un cacao comparable a otro cacao en África, en Ghana. Los dos cacaos se utilizan en la fabricación de chocolates finos sumamente caros. ¿Cuándo dejamos de exportar solo cacao y comenzamos a exportar masivamente chocolates de calidad? Ese es un gran reto. Es un gran reto que deberíamos asumirlo con inteligencia, buscando integrar a los productores de cacao con los productores de chocolate y con los exportadores de ese producto terminado, que debe ser de altísima calidad para disputar los mejores nichos de mercado a nivel internacional. Estos son los grandes retos en los que hay que trabajar. Dejar de ver al Ecuador simplemente como un país producto. Y lo que es más grave, siendo un país producto, buscamos ser competitivos, fortaleciendo la destrucción de la naturaleza, ampliando la destrucción de la naturaleza por un lado, y por otro lado flexibilizando las relaciones laborales, o sea, precarizando cada vez más el trabajo. El reto es complicado, yo sé, pero hay que comenzar a caminar en esa dirección y no seguir creyendo que podemos vivir permanentemente de la renta de la naturaleza. La renta de la naturaleza es lo que a la postre ha hecho que tengamos empresarios rentistas, que tengamos un Estado rentista y una economía que no se caracteriza por la innovación, que no se caracteriza por la austeridad bien entendida, porque austeridad no es dejar sin salud, sin educación a los sectores populares, sino disminuir el despilfarro de recursos y de disponibilidades económicas por parte de pocas élites que tienen niveles de vida sumamente elevados a costa del sacrificio de la mayoría de compatriotas. Economista, quizás para ir cerrando ya este diálogo y de manera muy concreta, ¿cómo deja la economía ecuatoriana Guillermo Lasso y cuáles son las proyecciones que deberá enfrentar el próximo gobierno, el próximo presidente o presidenta? Bueno, la situación económica es dramática, no nos engañemos. Gran parte de los problemas sociales, por ejemplo, la inseguridad, la violencia, el crimen organizado, se explican también por la ausencia de una economía dinámica que logre resolver los problemas de empleo, las posibilidades de generar trabajo autónomo, las posibilidades para ampliar actividades, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas en el campo y la ciudad, de las cooperativas, de las asociaciones, de las comunidades. El abandono del agro es brutal desde hace muchas décadas, no solo en este gobierno, y en ese contexto hemos visto un gobierno solo
pensando en cumplir los mandatos del Fondo Monetario Internacional, atento a las demandas de los acreedores de la deuda externa y preocupado por la situación del gran capital, particularmente de la banca. Y ahora vemos con angustia y preocupación cómo desaparecen como 3,000 millones de dólares de la Reserva Monetaria Internacional del año pasado acá. ¿Para qué? Para atender la situación de financiamiento de la banca y para atender también algo en el sector fiscal, para tratar de ocultar los problemas fiscales. Se decía hasta hace muy pocas semanas que era un error gravísimo meterle la mano a la Reserva Monetaria Internacional. Lo acaban de meter estos personajes que lo único que les interesa es cumplir con los acreedores internacionales, con el Fondo Monetario Internacional y no atender las demandas del pueblo ecuatoriano. Yo creo que el próximo gobierno tendrá que actuar con mucha responsabilidad y con mucha seriedad. Usar una parte de la Reserva Monetaria Internacional para reactivar el aparato productivo es más que urgente, es indispensable, porque no podemos seguir con este manejo económico que está ahogando a la economía y generando tremendas afectaciones a la sociedad. No nos olvidemos que este gobierno ha ido reduciendo sistemáticamente la inversión pública. La inversión pública llegó al nivel más alto en la última época, en el año 2013, con el 6% del Producto Interno Bruto. Desde entonces comenzó a declinar y por más que el gobierno de Correa se endeudó de una forma acelerada, no logró sostener los niveles anteriores de inversión pública. Pero llegó al gobierno de Moreno con la pandemia y luego al gobierno de Lasso, en el cual ya se fundieron las dos pandemias, la pandemia del coronavirus y la pandemia del neoliberalismo, y tratando de reducir el tamaño del Estado, se redujo entonces la inversión del sector público. El año pasado la inversión del sector público llegó a 1.6% del Producto Interno Bruto, pero el grueso de ese 1.6%, la mayoría de la inversión provino de los gobiernos autónomos descentralizados. El gobierno de Guillermo Lasso, no sé si solo por ineficiencia o por esta tosudez neoliberal de tratar de reducir el tamaño del Estado a como dé lugar, ni siquiera ha podido a cumplir con los presupuestos establecidos en las inversiones de seguridad ciudadana. Y hemos visto que este año, en los 6 primeros meses del año, apenas se ha ejecutado un 9% del presupuesto destinado a la seguridad ciudadana. Por eso veo yo, y por eso insisto yo, este manejo económico también es responsable de los problemas sociales y de inseguridad que estamos viviendo. Este gobierno de Guillermo Lasso va a pasar a la historia como uno de los gobiernos más insensibles, más ineptos y sobre todo más irresponsables. Muchísimas gracias, economista Acosta, por habernos acompañado esta mañana. Yo les agradezco a ustedes, les mando un saludo muy cordial y un abrazo. Hasta la próxima. Ha sido el economista Alberto Acosta, analista político y económico. Son las 8:23.